Bueno, seguimos con inteligencia emocional y vamos a hacer acá una distinción entre la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual es cuantitativa, se mide en cantidad de contenidos. Yo puedo, si me hacen un test de coeficiente intelectual, lo que van a buscar es la mayor cantidad de respuestas correctas que yo pueda dar. En cambio, la inteligencia emocional se mide desde lo cualitativo, desde todas aquellas cosas que son medibles y que no tienen que ver con el contenido, sino con el modo de vivirlas. Tiene que ver con la calidad de lo que sé. Y se habla de que la inteligencia emocional es fundamental, por ejemplo, para la empatía. Si yo no logro tener inteligencia emocional, si yo no logro conocer las emociones propias, es muy difícil que pueda darme cuenta de cuáles son las emociones que está viviendo la persona que tengo enfrente. Entonces se vuelve muy difícil la empatía, porque la empatía, habíamos hablado cuando hablamos de Roger, que la empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, y ponerse en el lugar del otro como el otro lo vive. Ahora, si el otro está viviendo una situación angustiosa y yo no me permito la angustia, me va a ser muy difícil que pueda empatizar con el otro. Entonces esto se pone muy en juego cuando estamos en un grupo operativo, porque en el grupo operativo cada uno va a desplegar sus emociones como las aprendió. Entonces lo que para uno va a ser súper problemático, para otro va a ser, ay no, eso no es nada, es una pavada, no sé cómo puedes hacer tanto problema de eso. Bueno, ahí es donde no tenemos que caer, porque el otro vive esas emociones porque así se las enseñaron. Porque si en su casa que se caiga un vaso de agua en la mesa y se derrame agua al piso era un problemón, bueno, él cada situación que sienta o que le recuerde a esa va a ser un problemón y no va a poder administrar su emoción de otra manera. Es inconsciente, ya es así. Cada vez que se caiga un vaso de agua y se volque en el piso, él lo va a vivir como un drama, o ella lo va a vivir como un drama. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son nuestras emociones y conocemos de dónde vienen, o sea, del momento en que las introyectamos, podemos ir como cambiándolas y podemos ir modificándolas para tener una mejor relación vincular con los otros. Entonces, también tiene que ver la estructura de mora, esto de esperar el tiempo del otro. Si yo puedo conocer mis emociones porque tengo un trabajo previo, personal, esperar que el otro haga ese trabajo previo para poder conocer también él sus emociones. Entonces él va a entender las mías y yo voy a entender las de él. Eso es lo que va a suceder cuando podamos tener autoconocimiento y un mayor despliegue de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con las emociones. Bueno, la inteligencia emocional aparte nos da herramientas para poder ponerlas en palabras, las emociones poder ponerlas en palabras. Y esas palabras, si nosotros las conocemos y tenemos este autoconocimiento, van a ser las palabras adecuadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces sentimos una emoción y utilizamos las palabras que no son las adecuadas. Lo que nosotros queremos decir, supongamos, es que hay determinada situación que no me gusta o que no quiero vivir, que no me hacen feliz vivir. Y en vez de decir eso, decimos un montón de barbaridades, despotricamos contra todo el mundo y en síntesis el otro lo que entiende es que uno está enojado, que no quiere saber más nada, pero no entiende el por qué. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de poner en las palabras correctas, la emoción que sentía. No es lo mismo decirle a alguien, mira, yo no quiero estar más con vos porque lo que vos me haces me lastima, no me hace sentir bien, no estoy cómoda porque me enamoré de otra persona o porque
tengo ganas de estar sola, que decirle no, porque vos sos esto, y lo otro. Entonces el otro entiende que el gran problema es él, y muchas veces lo que uno quiere comunicar no es eso, sino que lo que quiere comunicar es que yo no estoy a gusto. Y tal vez lo que para mí no está bien, para vos sí. Entonces, poder poner las emociones en palabras correctas, eso también habla de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que se aprende, que se puede ir desarrollando con el tiempo. Hay un montón de técnicas diferentes que uno podría utilizar. Una de las técnicas que se puede utilizar tiene que ver con escribir cuáles son las emociones que uno vive durante el día, por ejemplo. Escribir todas las emociones que viviste durante el día. Y si podés recordar algún mínimo resumen de por qué. No sé, me enojé porque cuando pedí un mate me lo dieron y estaba frío. Bueno, eso. Y así ir escribiendo día a día, tomarse 5 o 10 minutos del día, escribir las emociones y después ir reviéndolas con el tiempo. Las revisás en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas y te vas dando cuenta si la emoción es la misma. Cuando tenemos un manejo de las emociones, también lo que hacemos es no permitir que los demás cambien mi emoción. Porque yo me adueño de mis emociones. Entonces, como yo me adueño de mis emociones, no viene cualquier persona con cualquier comentario y hace que yo tenga un mal día. No sé si en algún momento escucharon o en algún momento dijeron, determinada persona me cagó el día. No, yo permití que me cagara el día. Yo permití que esa emoción se adueñara de mí y esa emoción lo que hizo fue que yo tenga un mal día. Bueno, lo que yo tengo que hacer es todo lo contrario. Yo conocer mis emociones y no permitir que los demás hagan conmigo lo que yo no quiero que suceda. También esa es una buena cuestión que trae esto de la inteligencia emocional. Después acá habla de coeficiente emocional bajo, que tiene que ver con estas personas que se paralizan y que no hacen nada, que es lo que les decía antes. Si tenés una actitud totalmente pasiva ante una situación que no corresponde, no está bueno tampoco. Una actuación verbal o material que vocifere, insulta, da un portazo, arremete físicamente, que tampoco, porque no es esa la emoción que vos querés, no es eso lo que vos querés, tal vez, pero es la manera en que te sale. Que la somatización, muchas de las emociones, en realidad todas las emociones tienen un componente físico, ya sea con la dopamina, esto de que lo que produce placer, produce alegría, genera dopamina y eso hace al cerebro y sucesivamente. Bueno, todo este tipo de cosas lo que nos hacen es también administrar no solamente nuestra mente, sino nuestro físico. Todas las emociones tienen un componente físico y van a parar a un espacio físico de nuestro cuerpo. Por eso hay personas que sufren mucho de gastritis, la psoriasis, el asma. Son todas enfermedades que tienen un alto componente emocional. Eso es lo que dice la medicina después de muchos años. Yo estudio biodecodificación y diría que todas las enfermedades tienen un componente emocional. Pero bueno, es una cuestión de creencias también. Otro ejercicio que sirve mucho, que tal vez lo que podemos hacer es verlo el sábado en la clase del Zoom. Otro ejercicio que sirve mucho es el ejercicio de vaciar la copa, que tiene que ver con limpiar las emociones del día, limpiar las malas emociones del día y reconocer qué es lo que me enseñó esa emoción en ese momento. Bueno, eso se los dejo como piensen para la clase de Zoom, alguna situación en la que ustedes se hayan encontrado que no encontraban la manera de poder salir de esa situación, no encontraban la forma y hayan sentido una misma emoción durante
varios tiempo. No necesariamente tiene que ser negativa, pero si es negativa, sirve. Y pensar en eso, bueno, fulanita de tal a mí me dijo tal cosa y a mí eso me quedó grabado y estuve un montón de tiempo pensando en eso y eso tal vez me quitó el sueño, me puso nerviosa, hizo que me duela la cabeza, hizo que me duela el estómago. Bueno, esa situación, pensemos en una situación como esa y el sábado la vamos a... Traten de anotarla para no olvidarla y el sábado cuando tengamos la clase de Zoom les voy a enseñar un ejercicio que se llama vaciar la copa para poder limpiar esa emoción y que después es un ejercicio que a ustedes les va a quedar y van a poder utilizar diariamente porque necesita nada, 2 minutos alcanzan para limpiar el cuerpo y la mente de esas emociones que queremos sacar y a su vez poder discriminar cuáles son las cosas que esa emoción nos enseñó, esa situación nos enseñó. O sea, no quedarnos solo con la emoción negativa, sino que a su vez encontrarle lo bueno a esa emoción. Después, bueno, en el texto van a encontrar que hay un montón de... que habla sobre el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y todo eso. Y hay una serie de emociones que están descritas. Si ustedes pueden hacer una listita de cuáles son las emociones que viven desde el momento en que vieron este video hasta el momento de la clase de Zoom, cuáles son las emociones que más utilizan durante el día y lo vamos a conversar en la clase de Zoom. Les mando un beso, cuídense, seguimos quedándonos en casa y seguimos vinculándonos desde este lugar.